de este ejercicio, a ver, unos pequeños pautos para quienes no lo han resuelto. Tendrías aquí las dimensiones de x elevado a la 1 medio. Ya dimensionalmente hablando ya tendríamos aquí. Vamos a igualar. Igualamos a las dimensiones de y elevado a 4cf seno de alfa. Los exponentes nunca se colocan dimensiones. 4 veces cf por seno de alfa. Ya, seno de alfa igual a las dimensiones de c. Ya, lo primero que hubiéramos realizado. Entonces, el exponente, extraemos el exponente y vamos a darle la forma dimensional. 4 veces cf seno de alfa. Eso sería lo que tendríamos que desarrollar. Ponemos los corchetes y lo igualas a 1. ¿Por qué? Porque los exponentes son cantidades adimensionales. Si sacamos dimensiones a 4 es 1. Seno de alfa es 1. Entonces solamente me quedaría aquí las dimensiones de c. Las dimensiones de c. Eso es lo único que tendríamos. Va a ser igual a las dimensiones de f elevado a la menos 1. Entonces tendrías m menos 1, l menos 1, t elevado al cuadrado. Eso es lo que estaría quedándonos finalmente. Entonces, como ya tienes las dimensiones de c, ya podríamos igualar la primera con la última expresión. Dimensiones de x elevado a 1 medio igual a las dimensiones de c. m menos 1, l menos 1, t al cuadrado. O sea, las dimensiones de x finalmente sería igual a m menos 2, l menos 2, t elevado a la cuarta. Perfecto. ¿Ya? Entonces, así. Estamos utilizando ¿qué propiedades? Principio de homogeneidad, homogeneidad dimensional y las cantidades adimensionales, que en este caso son los exponentes, que no llevan, los exponentes no llevan unidades. Ya, nunca se pone unidades en el exponente. Vamos con el segundo caso, a ver. Ahí está. De igual forma, a ver, viendo la complejidad, será un minuto, ¿no? Un minutito, a ver. Les damos tiempo también para los que no están resolviendo, para que puedan enviar también sus respuestas. A ver, un minutito para la pregunta. Muy bien, va uno ya. Jamín, a ver, ya, listo, la D dice, ¿no? Ya. D, Bruce,
Ángela, José Manuel. Ya. Ahí está. Julián también se une a la mancha. Listo, a ver. De igual manera, siempre buscamos la forma más directa, más rápida, ¿no? Entonces, a ver, aquí, como ya tenemos un exponente, lo que podrías hacer es extraer el exponente. Ya. W, M, L, X. A este exponente ponemos los corchetes, que es la simbología, y lo igualas a 1. ¿Está bien? Igualamos a 1. Entonces aquí voy a tener las dimensiones de X. Las dimensiones de X. A ver. Tendrías entonces las dimensiones de W, que es el trabajo, ml cuadrado t a la menos 2, dividido entre la masa, m, y L viene a ser longitud. Ah, ya. O sea, las dimensiones de X, entonces L, T elevado a la menos 2. Ya tendríamos las dimensiones de X. Ahora, como ya tengo estas dimensiones, nos vamos a toda la situación externa, ¿ya? Donde voy a tener las dimensiones de P. P es potencia. La potencia es ml cuadrado T elevado a la menos 3. Igual a las dimensiones de E. E viene a ser energía. ml cuadrado T a la menos 2. Dividido o multiplicado todavía por las dimensiones de C. Eso es lo que vamos a determinar. Las dimensiones de C. ¿Ya? Todo dividido entre las dimensiones de X, o sea, LT a la menos 2. Multiplicado por las dimensiones del logaritmo, todo eso va a ser igual a 1. Va a ser igual a 1. Despejo aquí entonces las dimensiones de C. ¿Ya? Despejando tendrías L, T elevado a la menos 3. LT elevado a la menos 3. D, correcto. A ver, vectores. Parece que esto está relativamente sencillo. A ver cuánto sería. Un minutito, ya, un minutito y medio. 2 minutitos, ya, 2 minutitos. Mientras vamos tomando nota de los que están enviando sus respuestas.
A ver, va 1.
Muy bien. Como para mimo lo hemos explicado en el problema anterior, esa era la resolución. Y a ver aquí, un minutito, 2 minutitos sería, a ver, para el problema número 4. Y en silencio lo voy a descomponer, voy a resolverlo también finalmente. A ver, uno hablado y el otro así, en forma silenciosa. Ya, a ver, 2 minutitos, esto está más fácil creo, a ver. Sí, está un poquito más sencillo. A ver, 2 minutitos para este problemita. Muy bien, a ver, tenemos aquí, a ver, varias respuestas. Ya, tenemos la E, a ver, Sebastián también se une por aquí. A ver, Joan Kelvin Clemente. Ya, vamos a ver. A partir del sistema de vectores mostrado, dice el módulo de la resultante, módulo del vector resultante. A ver, por aquí tendríamos el sistema cartesiano. Lo que vamos a hacer entonces es una rotación. Ya, vamos a generar una rotación en este sistema de vectores. Ya, vamos a generar una rotación. Entonces lo haríamos, a ver, para este caso en forma horaria. ¿Sí? Horaria. Todos los vectores vamos a girar en forma horaria 19 grados. 19 grados. Ya, en forma horaria. 19, 19, 19. Muy bien. Entonces, al realizar esta rotación, vamos a darnos cuenta que uno de los vectores estaría precisamente en el eje X positivo, que vale 26. Vamos a tener otro vector en el segundo cuadrante, que como estamos girando 19 grados, 64 menos 19, vamos a tener allí un ángulo de 45 grados. Este vector equivale a 4 raíz cuadrada de 2. Ya nos hacemos una idea de cuánto vale cada una de sus componentes.
Y por último, el otro vector, 34 más 19, va a formar entonces 53 grados con la vertical. Entonces 34 más 19, 53 grados. Entonces generamos a ver la descomposición de cada uno de estos vectores. Vamos a descomponer, a ver. El vector 4 raíz cuadrada de 2, vertical hacia arriba y luego a la izquierda. De esa manera cada componente valdría entonces 4 y 4. Lo mismo generamos la descomposición del vector 20, hacia abajo y luego hacia la izquierda. Como tienes 20, vas a tener 16 y 12 respectivamente. Entonces, una vez que hemos descompuesto, ya no necesitamos los vectores originales. Solamente trabajamos con sus componentes. ¿Sí? Con sus componentes nada más. A ver, tendríamos una resultante en el eje X, una resultante en el eje Y. Ya vemos entonces aquí, resultante en X, 26 a la derecha, 4 y 16 a la izquierda sería 20. Me quedarían 6 unidades a la derecha. La resultante en el eje Y. A ver, arriba tienes 4, abajo tienes 12. Sería 8 hacia abajo. 6, 8. Ya eso vamos a obviar. Pues la resultante total, ¿cuánto sería? 10. 10. Sí, la resultante total va a ser igual a 10. Respuesta, entonces ahí tenemos la alternativa E. Para el problemita número 5. A ver, ¿de qué se trata? Es cinemática, ¿no? A ver, 3 turistas que salen de una estación, dice, tienen una sola bicicleta y tienen que llegar al mismo tiempo a un centro turístico. La bicicleta solo puede llevar a 2 personas y por ello el tercer turista tiene que ir avanzando a pie, mientras los otros 2 van en bicicleta. El ciclista lleva al segundo turista hasta cierto punto del camino, de donde éste continúa a pie. Luego el ciclista regresa para llevar al tercer turista. Calcule la rapidez media de uno de los transeúntes, de cualquiera de los 3. Ya tienes la rapidez a pie y la rapidez en bicicleta. A ver, 3 turistas, ya. Entonces, ciclista, ya. Más es de razonamiento, ¿no? Vamos a dar un tiempito, serían 2 minutitos. ¿Sí? ¿Está bien? 2, 3 ya. 3 minutitos para este de aquí. Porque aquí hay que hacer un gráfico para poder verificar correctamente cuáles son los recorridos que tiene cada ciclista.
Muy bien. A ver. Listo. La B nos dice. Claro, la B. Ya sale la alternativa B. A ver, pero a ver, un pequeño alcance, ¿ya? Solamente vamos a dar la parte física y la parte matemática, ya, pues eso ya. Más decirlo que ustedes saben eso. Entonces tengo el punto de partida y el punto de llegada. Tenemos tres turistas. Vamos a tener A, B y C. ¿Ya? Salen de una estación y tienen, dice, una sola bicicleta y tienen que llegar al mismo tiempo al centro turístico. La bicicleta solamente puede llevar 2 personas. Vamos a suponer que viajan inicialmente A y B. ¿Ya? A y B. Solamente los dos viajan. En este viaje, A y B recorrieron una determinada distancia en bicicleta. En bicicleta. Entonces, esta distancia, como están viajando en bicicleta, es 20 kilómetros por hora. Emplean suponiendo un tiempo T1. O sea, la distancia es velocidad por tiempo. 20 T1. Pero mientras ellos van recorriendo, C también va viajando. C también en el mismo tiempo. C va, pero a pie. A pie es 4 kilómetros por hora, sería 4 veces T1. ¿Ya? Ahora, una vez que estén allí, por ejemplo, B, vamos a suponer que B continúa su recorrido. Y B, a pie, ahora a pie, B avanza una distancia, pero emplea un tiempo. Vamos a suponer un tiempo 2, pero como B está yendo a pie, sería 4 veces el tiempo 2, porque la velocidad a pie dice que es 4 kilómetros por hora. En cambio, A regresa para poder alcanzar a C y llevarlo en la bicicleta. Entonces, A se encuentra con C, y A regresa a 20 kilómetros por hora, empleando entonces, mientras B avanzó en un tiempo 2, A también habrá regresado en ese mismo tiempo, 20 T2. Pero en ese tiempo, mientras está regresando, C también avanza algo, a pie, 4 veces T2. Por último, A va a llevar a C hasta el punto de llegada, ¿no? Lleva a C. ¿Cuánto recorre? Van a viajar en bicicleta en un tiempo 3. 20, tendríamos un tiempo 3. Y B también va a recorrer a pie, pero en un tiempo 4 veces tiempo 3. Entonces aquí puedes formar varias ecuaciones, como por ejemplo 20 tiempo 3. Esto va a ser igual a, por ejemplo, tendrías, por ejemplo, hay varias formas de que podríamos emplear aquí. 20 veces el tiempo 3, como 20 veces el tiempo 2, más otros 4 veces tiempo 2, más 4 veces el tiempo 3. Voy a encontrar una relación entonces entre esos tiempos. Otro, por ejemplo, 20 veces el tiempo 1 va a ser igual a 4 veces el tiempo 1, más puedo poner 24 veces el tiempo 2. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos piden determinar? La velocidad módulo, rapidez media. Va a ser la distancia total dividido entre el tiempo total. Y si reemplazas los datos, vas a tener una velocidad media equivalente precisamente a 10 metros. O perdón, 10 kilómetros por hora. ¿No? 10 kilómetros por hora. ¿Ya? Si vamos a comenzar a resolver y reemplazar los datos en cada uno de ellos, nos va a faltar aquí la pizarra. Ya ustedes tienen una hojita allí. Aparte, esto sí es la parte matemática. Entonces ya. Esta sería entonces la respuesta y está correcto la alternativa B. Bien, alternativa B. Vamos a ver. Tendríamos al ejercicio número 6. A ver. Ejercicio número 6. A ver, nos dice aquí, el collarín inicia su movimiento a partir de la posición mostrada, realizando movimiento rectilíneo uniforme variado. Si la visual del observador dispositivo
barre un área de 24 metros cuadrados en los 2 primeros segundos, ¿cuánto será el área barrida en el 5º segundo de su movimiento? Ya, el área barrida entonces en el 5º segundo de su movimiento. El área barrida en el 5º segundo de su movimiento. Bien, a ver, veamos un par de minutos, sí, ya 2 minutos y seguimos. A ver, ¿cuánto saldría? ¿Cómo sería? Ya, vamos a ver cuánto sería, cuánto sale el problema número 6. A ver, problema número 6. Ya. La D, nos dicen por aquí, la D. Ya cada vez más, un poquito más sencillo, creo, ¿no? Ya. Esto también no está tan complejo. A ver, un alcance aquí. Tenemos el bloque que se encuentra respecto a la visual, al observador, a una determinada distancia. ¿Ya? Pero tenemos aquí, respecto a la visual, una distancia, vamos a llamar h. Es lo que nos va a servir. Ahora, dice que en los 2 primeros minutos, perdón, 2 primeros segundos, bueno, este móvil parte del reposo y, por ejemplo, estaría en un determinado punto.
Ya, a ver, por aquí más o menos. Vamos a colocar más o menos por allí. En los 2 primeros segundos de su movimiento. Ya, entonces allí tienes un tiempo, 2 segundos, parte del reposo. Entonces este móvil en estos 2 primeros segundos recorre una distancia. Ya, una distancia, vamos a llamar una distancia 1. Como se trata de un MRV, el móvil está acelerando. Entonces, hasta ese punto, dice que desde la visual a dicho punto se barre un área. Vamos a hacerlo con el mismo color. A ver, por aquí. Barre un determinado área. Vamos a colocar aquí un área 1. ¿Ya? Entonces, este área es de 24 metros cuadrados. Necesitamos la distancia 1, ¿ya? Y también su respectiva aceleración, ¿no? Entonces, a ver, la distancia 1 va a ser igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. Entonces, esta distancia 1 va a ser igual a 2 veces A. ¿Ya? Entonces, aquí el área 1, que es igual a 24 metros cuadrados, el área va a ser igual a base, o sea, base por altura entre 2. Distancia 1 por H entre 2. Entonces aquí tendría en primer término la expresión distancia 1H. Sigue moviéndose este aro o este collarín. Sigue moviéndose y en algún momento va a barrer otro ángulo. Barre entonces otro ángulo. O sea, ¿qué tendríamos que haber hecho aquí? Emplea un determinado tiempo de un segundo, ya, un segundo, porque dice cuál será el área barrida en el quinto segundo. Este un segundo viene a ser el quinto segundo de su movimiento. Entonces, hasta ese punto, desde la visual, barre entonces otro área, vamos a llamar área 2. Entonces, en esta área 2, el móvil también recorre una distancia 2, vamos a poner aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos esa distancia 2? A ver, la distancia 2 va a ser igual a velocidad inicial multiplicado por la aceleración entre 2 multiplicado a su vez por 2n menos 1. Como es el quinto segundo de su movimiento, n es igual a 5. Entonces la distancia 2 en el quinto segundo de su movimiento, parte del reposo, voy a tener aceleración dividido entre 2, multiplicado por 2 por 5, 10 menos 1, 9 medios. Por lo tanto, aquí tendrías al área 2. El área 2 va a ser base, distancia 2, por altura la altura h es común entre 2. Entonces voy a tener una expresión en función de la aceleración aquí también. Ya, en función de la aceleración. Entonces eso lo vamos a trabajar desde el 1 y vamos a reemplazar en los dos casos y tendríamos pues una respuesta. Eso ya es reemplazar datos equivalente entonces en este ejercicio a 54 metros cuadrados. Ya, nos va a salir 54 metros cuadrados. Ya, correcto. A ver, cinemática. Entonces aquí vamos a ver, ya, cinemática. Volvemos otra vez, análisis dimensional. A ver, número 7, planteamos, a ver cuánto sería. Determina, me dice, las dimensiones de B. D es densidad y C viene a ser masa. Ya, masa. A ver, dada la circunstancia, número 7, a ver, vamos a ver. 2 minutitos sería, 2 minutitos, a ver.
Muy bien, número 7, a ver. Sí, precisamente aquí nos dicen, a ver, número 7, la respuesta alternativa C, ¿ya? Sí, M5, o perdón, M menos 5, L elevado a la menos 3. A ver, lo que normalmente en este caso se pudo haber hecho es, a ver aquí, punto número 1, ¿ya? Podríamos haber elevado al cuadrado ambos, o sacado raíz cuadrada en ambos miembros, ¿no? E elevado entonces a la 3 medios va a ser igual a la raíz cuadrada de v más b dividido entre d, más e dividido entre c. Igualando la primera con la tercera, pero en forma dimensional. Dimensional. Entonces, ese más en forma dimensional se va a convertir en una igualdad. ¿De acuerdo? Ya en forma dimensional estamos hablando. Se va a convertir en una igualdad. Entonces podríamos aquí determinar cuánto viene a ser la dimensión de E, porque el valor de C ya lo conocemos. Entonces, E ya vamos a determinar aquí. La ecuación dimensional de E, porque C me dice que es masa. Ya, luego, ¿qué más? Una vez que hemos desarrollado dentro del paréntesis, o perdón, de la raíz, tienes V más B entre D. Si V es kilogramo, B entre D es kilogramo. Si V es, por ejemplo, segundos, B entre D es segundo. Entonces aquí podríamos decir que la ecuación dimensional de V es igual a la ecuación dimensional de B dividido entre la ecuación dimensional de D. Ahora, D viene a ser densidad, así que aquí no habría ningún problema en cuanto a ello, ¿ya? Ahora, ya tenemos este caso, que tendríamos que observar que además esta raíz cuadrada simplemente sería V por el principio de homogeneidad, ¿de acuerdo? Por el principio de homogeneidad. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra herramienta más se tiene que utilizar? A ver, por aquí. Podríamos haber igualado entonces, o elevado al cuadrado, toda esta expresión. O sea, la raíz cuadrada de V más E dividido entre C. Elevarlo al cuadrado, ¿ya? Obteniendo entonces V más 2 veces raíz cuadrada de V por E entre C más E al cuadrado entre C cuadrado. Eso es lo que tendríamos que haber hecho. Ya, ahora, igualando entonces para poder determinar cuánto vale V. Ya, para igualar cuánto vale V. La primera con la tercera suficiente. ¿Sí? La primera con la tercera. Se supone que ya hemos determinado la ecuación dimensional de E. Ya conocemos la ecuación dimensional de C, porque C me dice que es masa. Entonces aquí tendrías la ecuación dimensional de V. Y si ya conocemos la ecuación dimensional de V, ya podríamos hallar la ecuación dimensional de B, porque la ecuación dimensional de B es igual a ecuación dimensional de V multiplicado por D. ¿Ya? Como les digo, si seguimos haciendo esto, nos va a faltar papelito. Pero ya, bueno, yo no tengo papel, ustedes lo tienen. Pero sí, está correcto. M menos 5, L elevado a la menos 3. Ya, este sería el caso número 7. A ver, el 8. Volvemos otra vez a vectores. Retornamos nuevamente a vectores. A ver qué dice. Determina la medida del ángulo θ para que la resultante de los vectores mostrados sea máxima. Considere que los vectores tienen igual módulo. Ya.
Cada uno de los vectores ponle pues un módulo igualito, ¿no? Ponle A cada uno. Tienen el mismo tamaño. Entonces, la resultante de este conjunto de vectores debe ser, me dice, máximo. Puedo trabajar 2 a 2, ya porque hay dos vectores que son simétricos. Son simétricos y ahí vamos a encontrar cuánto viene a ser vamos a encontrar una componente solamente. A ver, un minutito sería, parece, ¿no? A ver, 2 minutitos, ya, 2 minutitos. Ya, listo. A ver. A ver. Hay dos formas que podríamos resolver, ¿no? A ver, va uno, ya, uno nos está enviando su respuesta, ¿ya? Hay dos formas que podríamos resolver. Uno generando una pequeña rotación y el otro trabajando directamente ahí como está. Por más que giremos o hagamos una rotación, la magnitud de los vectores no va a cambiar. Siempre va a ser la misma, ¿ya? Por más que hagamos una rotación o trabajemos directamente como se está presentando, cualquiera de las dos formas, ¿ya?
Puede haber de repente una rotación o simplemente trabajarlo ahí. Cualquiera de los dos. Ya, vamos a ubicarnos entonces para poder determinar, me dice, la resultante máxima. Ya, a ver. Muy bien, en uno de los casos, si solamente trabajamos allí como está, en la primera condición, y otro cuando generamos de repente una pequeña rotación, ¿ya? En la primera, así como está, había vectores que son simétricos, ¿eh? Vamos a tener entonces, al descomponer, dos valores allí. Tenemos también la descomposición vectorial y lo mismo sucederá para el tercer vector. La descomposición tendríamos de esa forma. Entonces, por ejemplo, descomponiendo a la horizontal, una de ellas tendrías A coseno de teta, la otra componente sería A también coseno de teta, por lo tanto estos se van a anular. Y tendrías A seno de teta, A seno de teta. ¿Ya? La otra componente tendrías A coseno de teta y finalmente también A seno de teta. Entonces aquí voy a tener una resultante, en este caso resultante en el eje cartesiano X. Ya, en el eje X voy a tener solamente A seno de teta que va dirigido a la derecha. La resultante en el eje cartesiano Y voy a tener 2 veces A seno de teta más A coseno de teta. Más A coseno de teta. Entonces, esta componente va a ser igual a hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia arriba. Derecha y luego hacia arriba. Ya, entonces, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener una resultante total. La resultante total va a ser igual a la raíz cuadrada, la resultante x al cuadrado, más la resultante en y elevado al cuadrado. Vas a utilizar más herramientas trigonométricas. En algún momento vamos a encontrar un bloque para el cual es máximo. Cuando el seno, coseno son máximos. Esto sería en el caso que tengamos que trabajarlos allí nada más. Pero si generamos una rotación, también se podría dar de otra forma. A ver, vamos a girar a ver todo este sistema vectorial en forma antihoraria, un ángulo teta. Entonces vamos a encontrar uno de los vectores precisamente en el eje X, que tiene componente A. El otro vector también, como hemos girado un ángulo teta, también la componente A. Y el otro vector habrá tenido una rotación equivalente a 2 veces teta. Ya, la otra componente, 2 veces teta. Ahora vamos a tratar de eliminar, a ver, entonces por aquí ya los vectores originales. Quitamos, como hemos girado, hemos generado una rotación de un ángulo teta, tendrías 2 teta por ahí. Entonces los vectores primigenios ya no hay, ¿no? Ya no tenemos aquí. Aquí se estaría presentando entonces de esta manera. Al generar la rotación tendríamos aquí este resultado. Ahora, vamos a encontrar de pronto una resultante común a dos vectores. Podemos trabajar 2 a 2. 2 a 2. Entonces, como es AA, aquí tendrías A raíz cuadrada de 2. Entonces, como es 90 grados, aquí cada ángulo va a ser de 45. 45 y 45. 45 grados. Entonces, vamos a tener para el otro vector también un ángulo que sería el complemento. 90 menos 2 teta. 90 menos 2 teta. Entonces, entre los dos vectores que están aquí, finalmente, a raíz de cuadrada de 2 y el vector a que está aquí, que ambos están formando un ángulo que sería de 135 menos 2 teta, vamos a encontrar una resultante total. Una resultante
máxima. Tienes, mira, el ángulo va a ser 135 menos 2 veces teta. Ese es el ángulo que van a formar. Utilizando el método del paralelogramo, vamos a encontrar una resultante máxima. Entonces, a al cuadrado más a raíz de 2 al cuadrado más 2 por a raíz de 2 por a multiplicado por el coseno del ángulo 135 menos 2 veces teta. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vas a encontrar va a ser un triangulito similar a este de aquí. Ya tendríamos que resolver ese método del paralelogramo. Entonces se va a encontrar, si utilizamos la descomposición o los ángulos respectivos, vas a llegar a esta conclusión. A un 45 medios y a un 135 medios. ¿Ya? 45 medios y 135 medios para cada uno. Entonces, pues no nos piden valores, ¿no? Pero bueno, es un triángulo rectángulo que equivale a 1 más raíz cuadrada de 2, 1 y la hipotenusa. En este caso es 4 más 2 raíz de 2. Más o menos así. Entonces se llega a esa conclusión. Mira, con 45 medios utilizando el máximo. El máximo te pide, entonces vamos a tener que utilizar en ese caso el 135 medios. O sea, con ese ángulo vas a encontrar una resultante máxima, no con el 45 medios. Entonces, esa es ya la parte que podría decirte trigonométrica que tendrías que resolver. Me piden cuánto debe ser el ángulo teta. El ángulo teta máximo debería ser. Entonces, mira que aquí tiene 135 medios. 135 medios, 67,5. ¿Sí? 67,5. Ya, muy bien, aquí hay varios que lo han resuelto. Bruce, Renzo, Vidal, Lazarte, ya Sebastián también. ¿Listo? Muy bien, número 8. Pasamos al número 9. A ver, angulito, listo. Número 9. Tenemos tres vectores mostrados que estos tres entre sí están formando 60 grados. Dice, determine el módulo de la resultante de estos vectores. A ver, módulo del vector resultante entre estos tres vectores. ¿Ya? Ahí está. Entonces, a ver, ¿cuánto tendríamos? 60, 60, 60 para cada uno. Creo que podríamos llevarlo a un espacio tridimensional, ¿no? En 3 dimensiones podríamos hacerlo, utilizando un poquito de notaciones geométricas. Podríamos hacer 2 a 2. Primero 2 y luego los otros 2. ¿Ya? A ver, ¿cuánto? Un 10 minutitos. 10 minutos, mucho. 2 minutos sería, ¿no? 2 minutitos, a ver. 10 decíamos.
Listo, a ver, por ahí dice, a ver, muy bien. A ver, de Iron Man, ¿no? Ya, listo, de Iron Man. Ya, muy bien. Podríamos trabajar estos vectores, este conjunto de vectores 2 a 2. O de lo contrario, llevarlo a un plano tridimensional también. Ya, por ahí nos dicen la de Iron Man. Pero Iron Man empieza con I, pues. Ya. Ya. Ah, ya, ese es de Iron Man, ¿no? Por no decir de idol. Ya. A ver. A ver, este sistema vectorial que estamos viendo, a ver, el vector C dice que tiene un tamaño, un módulo vale 6, el otro vector B vale 2, tiene un módulo de 2 y el vector A equivale a 4. Entonces podríamos trabajar 2 a 2. Como están, es como si fuese un sistema tridimensional que se está presentando aquí. Entonces podríamos hallar en primer lugar, podríamos hallar la resultante entre los vectores C y B, ¿ya? Llevando la resultante entre los vectores B y C, utilizando el método del paralelogramo para el ángulo de 60 grados, ¿ya? Entonces, ahora B y C, obviamente que aquí van a formar llámese, van a formar un vector resultante entre B y C. Ese vector resultante finalmente entre B y C, ese vector resultante, utilizando el método del paralelogramo, finalmente puedo combinarlo con el vector A para encontrar la resultante total, ¿ya? Una de las formas sería esa. La otra forma que se podría hacer es llevándolo al plano cartesiano XYZ. Mira, XYZ. La otra forma sería así. X, Y, Z, ¿ya? Donde, a ver, tanto el vector C como el vector B podríamos ya ubicarlos en el plano XY. A ver, por ejemplo, en el eje X nada más, por ejemplo, consideremos al vector C, que me dice que vale 6. Ahora, con el vector B forman un ángulo de 60, ¿ya? Y el vector B vale 2, más o menos por ahí. El vector B vale 2. Y el ángulo que están formando estos dos señores es de 60. Entonces, ¿podemos o no descomponer el vector 2? Claro, podemos descomponer el vector 2. A ver, la descomposición del vector 2 solamente en el plano XY tendríamos de esta forma, ya utilizando la descomposición para estos dos vectores inicialmente. Entonces, mira que aquí vamos a tener las dos componentes de dicho vector. Ya vamos a tener las dos componentes. Ya, dos componentes que se van a presentar en un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Donde en este caso vale 2 la hipotenusa, entonces el otro lado medirá 1 y el otro sería raíz cuadrada de 3. Entonces, aquí vamos a tener solamente entre los vectores B y C. Si estoy ya descomponiendo el vector 2 ya no es necesario, pues puedo quitar toda esta parte, todo lo que hemos hecho por aquí. Borramos, eliminamos por aquí. Entonces tendríamos la componente en el eje y componente resultante en el eje X, que en este caso sería 6 más 1, ya sería 7. Estos son los resultados de los vectores B y C. Ahora nos faltaría el vector A. Entonces el vector A, de igual manera podríamos ubicarlo. El vector A también está en un espacio tridimensional.
Finalmente el vector A. Vamos a tener, por ejemplo, vamos a graficar por ahí más o menos. Denme un poquito de visión espacial nada más y el vector A vale 4. Ahora, el ángulo que forma con el eje X es de 60 grados. El otro ángulo también es 60 grados. Entonces hay una simetría aquí que podríamos encontrar entonces para este vector una componente tanto para XY, que podríamos llevarlo a su descomposición, y una componente vertical. De esa manera. Dos componentes perpendiculares ahí. ¿Ya? Finalmente esta componente, culebrita que está por aquí, podríamos descomponerlo tanto en X como en Y tendríamos una componente en el eje Z. Utilizamos la resultante total finalmente como la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado, la resultante en Y al cuadrado, la resultante en Z al cuadrado y así sucesivamente. Este vector A está formando un ángulo con el plano XY. Un ángulo con el plano XY. Entonces un poquito de geometría espacial también para poder tener cuál es el ángulo que forma una recta, por ejemplo, con un plano, dado que tenemos dos condiciones que son 60 grados. ¿Ya? Entonces, este resultado también tendríamos que seguir descomponiendo. Es simplemente análisis vectorial y sí, pues vas a tener 10 unidades finalmente. ¿Ya? 10 unidades. Ustedes dominan más geometría que yo, así que y eso lo pueden hacer de manera más rápida. La parte física, ¿dónde está? Hallar simplemente un método, un teorema allí, ya de la resultante total. Muy bien, nos pasamos igual, 7 minutos, estamos recuperando creo del anterior. Ya, a ver, 10 minutitos chicos y terminamos ya, pues será unos 30, 32 minutitos finales para poder ya concluir con la temática de hoy. ¿Ya? A ver, para el problema número 10. ¿Ya? Si alguien tiene una idea o de repente ya lo han resuelto, o si no, a ver un par de minutitos para poder dar solución a este problemita. Tenemos que agregar algunos vectores que no están presentes o no existen en este caso, y con esos vectores formar un polígono. Ya, la formación del polígono es que nos va a dar precisamente el resultado. Bueno, dice que M y N son puntos medios. Aparentemente no está como punto medio, ¿no? Pero dice que es punto medio. Ya, dice que es punto medio. A ver, 2 minutitos, ¿cuál sería? A de Iron Man, B de... ¿Qué podría ser B? ¿B de qué? Algo será, ¿no? B. A ver, a ver.
Listo, para el problemita número 12, a ver, nos damos un tiempo, ya, movimiento rectilíneo uniforme con aceleraciones, combinado, MRU, MRU. Ya, recomendación, hacer un análisis gráfico para este movimiento. Entonces, a ver, serán unos 2 minutos, yo creo que sí, a ver. Ya está, vamos. Dice la alternativa B. Veamos, ¿ya? A ver, auto inicia su movimiento con aceleración constante. Vamos a hacer un gráfico del movimiento de esta forma. Tendríamos el gráfico, si se está iniciando el movimiento, a ver, vamos a tener un gráfico velocidad-tiempo, ¿ya? Entonces, en el enunciado nos dice, inicia su movimiento, o sea, comienza con velocidad cero, con una aceleración. Más o menos tendría algo parecido como esta recta. Se trata de un MRU, ¿ya? Luego de cierto tiempo, el móvil se encontrará en un punto con una determinada velocidad, ¿ya? Velocidad. Ahora, cuando tenemos un gráfico, velocidad, tiempo, y tenemos una recta con una pendiente, tenemos un ángulo. Entonces, la tangente de dicho ángulo nos va a dar la aceleración.
Entonces, dice que la aceleración es de 0,8 y la tangente entonces de dicho ángulo sería 0,8, ¿ya? 0,8. Entonces sería 4 quintos. Entonces, en la velocidad tendrías 4K, 4 tercios, ¿no? 4K. Y tendríamos entonces 5K. 5K. Es el tiempo que se ha empleado. La tangente 4 quintos 0,8. Ya, listo. A partir de allí, dice, empieza a realizar MRU. Significa que el móvil va a tener velocidad constante de 4K. Y finalmente desacelera hasta detenerse, ¿ya? Y dice desacelera con 0,8, o sea, y aquí hay otro ángulo que también va a ser el mismo, de 0,8. Va a ser el mismo ángulo. Entonces, como también es 0,8, el tiempo que desacelera viene a ser también 5 veces K, ¿ya? Ahora, el enunciado nos dice además que todo el tiempo que duró el movimiento, todo el tiempo que estuvo en movimiento, dice que fueron 25 segundos, ¿ya? Son 25 segundos. Todo el tiempo que el móvil está en movimiento, ¿ya? 25 segundos. Entonces, hay un espacio, hay un tiempo que está viajando el móvil con MRU, donde la velocidad es constante. Entonces, el tiempo que emplea sería 25 menos 10 veces K. 25 menos 10K. Nos pide determinar cuánto recorre con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuánto es el recorrido con MRU? ¿Listo? Entonces, dice que el recorrido total es de 120. Entonces, mira, vamos a tener áreas. Por aquí. Estas dos áreas son iguales, ya las que estamos sombreando. Estas dos áreas son iguales. Voy a tener área, área. Y la parte que ha recorrido el móvil con MRU, la sección cuadrangular. En esa parte tendríamos un área 1. Entonces, si nosotros sumamos área 1 más las otras dos áreas, en un gráfico velocidad-tiempo, las áreas nos van a dar como resultado la distancia recorrida. Y me dice que viene a ser 120 metros. Ya, dice que son 120 metros. Bien, entonces las dos áreas tienes allí, el área 1, tendrías entonces, a ver, base por altura, que sé yo, ya tienes aquí 25 menos 10 veces K multiplicado por 4 veces K más 2 veces el área, es como si fuese el área de un cuadrado, ¿no? Entonces tendrías aquí 5K multiplicado por 4 veces K. ¿Listo? Todo igual a 120. Igual a 120. Resolviendo voy a tener una ecuación de segundo grado, voy a tener el valor de K. Si ya conozco K, ya podría hallar el área 1. Ya podríamos hallar el área 1. Nos están pidiendo la distancia que recorre solamente en el MRU. Entonces la distancia va a ser solamente el área 1. ¿Ya? Solamente el área 1. Y si resolvemos esto, hallamos el valor de K, etc., vamos a tener un equivalente a 40 metros. Ya, 40 metros se está recorriendo entonces solamente con movimiento a velocidad constante con el área 1. ¿Ya? Listo, a ver, el último válido por 2 puntos, ¿ya? Al doble, ya. Este de aquí, ya para ir terminando. A ver, número 13. Par de minutitos, a ver.
Muy bien, a ver, problema número 13. A ver, la rapidez de una partícula está dada en la siguiente ecuación dimensionalmente correcta. Lo único que tenemos es el dato que viene a ser el tiempo, v viene a ser rapidez, son los datos con los cuales contamos. Tenemos un exponente que podríamos nosotros extraer el exponente y darle la forma dimensional e igualarlo a 1. O sea, la ecuación dimensional de k multiplicado por t, las magnitudes no llevan signo, es igual a 1. Estamos extrayendo el exponente, entonces la ecuación dimensional de k sería igual a t a la menos 1. Tengo por un lado una información como esta. La rapidez también ya la tenemos. Ahora, ¿cuál es dice la ecuación dimensional de b multiplicado por c? A ver, tenemos allí b, seno de teta que está adicionado con el valor de a. Pero ya podríamos hallar el valor de a, porque la velocidad, la rapidez, si hallamos la ecuación dimensional, va a ser igual a la ecuación dimensional de a multiplicado por la ecuación dimensional de e elevado a menos b k veces t. Entonces, toda esta parte de e es un número. Por lo tanto, la ecuación dimensional va a ser igual a 1. Por lo tanto, ya tendrías la ecuación dimensional de a, que es igual a la rapidez. Seno de teta, bueno, va a ser C1. ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo determinar la dimensión de b por c. Ya tienes el valor de la ecuación dimensional también de k respectivamente. Ahora, si tienes toda esta parte que está dentro de la raíz cuadrada, ¿cuánto tendría que ser la ecuación dimensional de esa raíz? Debería ser igual a 1, porque mira, ¿ve? Yo tendría entonces dentro de la raíz la ecuación dimensional de a multiplicado por b por el seno de teta. La ecuación dimensional debería ser igual a 1. ¿Por qué razón? Porque yo no podría tener, por ejemplo, raíz cuadrada de 5 kilogramos, por ejemplo. No podríamos tener así. ¿Ya? En tal caso tendría que ser un número. Pero si yo escribo así, raíz cuadrada de 5 y la unidad está fuera, esto sí es válido. Pero como vemos ahí, la raíz está involucrando a todas las magnitudes. A todo está involucrando. Entonces, la cantidad que está dimensional que está dentro de la raíz va a tener como ecuación dimensional igual a la unidad. Entonces, como aquí ya sabemos la ecuación dimensional de a, ya podrías tener la ecuación dimensional de b. Lo mismo tendríamos para la ecuación dimensional de c. En la raíz de pi va a ser 1, la constante k ya conoces. Finalmente, b por c. ¿Ya? La respuesta aquí, bien, Ironman, a ver, tendría que ser L cubo T a la menos 4. ¿Ya? Perfecto, la alternativa B. ¿Ya? Listo, Ironman. Muy bien, chicos, aquí nos vamos a quedar entonces.